Hay un momento en el que todo cambia, y la carta del rey ceniza me golpea con una claridad brutal, porque señala a quienes jugaron con tu paciencia, y ahora notan que el suelo empieza a moverse bajo sus pasos. No hablo de una venganza vacía, hablo de ese giro que se siente en el cuerpo, cuando por fin comprendes que no estabas exagerando, que hubo desprecio, cálculo, silencios raros, y una subestimación que ya tiene fecha emocional de caducidad. Veo que llevas tiempo tragando gestos pequeños, que dolían más de lo que parecían, mensajes fríos, promesas dadas a medias, miradas que evitaban darte tu lugar, y lo fuerte es que esa etapa ya no tiene el control. Lo que más impresiona aquí, y necesito que lo sientas bien, es que la balanza no viene lenta ni dormida, viene precisa, viene con memoria, y viene tocando exactamente el nombre que intentaron pasar por alto. Si últimamente has notado una mezcla extraña entre alivio y nervios, como cuando sabes que algo importante se está ordenando, aunque todavía no puedas contarlo, quédate muy cerca, porque esto no va por intuiciones sueltas, va por hechos que empiezan a encajar. Llevo la atención a un detalle muy humano, porque no siempre duele la gran traición, a veces pesa más esa suma de cosas pequeñas, el favor que nunca devolvieron, la llamada que ignoraron, la palabra amable que reservaban para otros. Ahí se forma una herida silenciosa, una de esas que se maquillan bien durante el día, pero por la noche regresan, mientras miras el techo y repasas conversaciones antiguas, como si buscaras una frase que lo explicara todo. Si quieres que la mentira se estrelle sola delante de quien la creó, escribe abajo: se acabó tragar basura, regala tu like y sigue conmigo, porque lo que estoy viendo te devuelve una fuerza que ya es imparable. La carta de la dama bronce pesa ahora con una intensidad preciosa, porque no te muestra débil ni roto, te muestra cansado de sostener lo que otros ensuciaron, y aún así de pie, con una dignidad que impresiona. Hay alguien que te miró como si fueras fácil de doblar, quizá por tu forma de aguantar, quizá porque no armaste ruido en el momento, y confundió tu calma con falta de carácter. Ese error se le va a quedar grabado. Me llega la imagen de una persona que habla mucho cuando se siente segura, pero baja la voz cuando nota que ya no maneja el relato. Alguien cercano o no tanto, de esos que sonríen delante, y luego sueltan una puya en cuanto te das la vuelta. Lo más delicado es que aquí no solo se descubre la intención, también cambia tu manera de ver ciertos recuerdos, porque algunas escenas que parecían torpes, en realidad fueron bastante calculadas, y eso da rabia, pero también libera. Seguramente ya notabas algo en el ambiente, ese cansancio que da repetirte que no pasa nada cuando sí pasa, esa sensación de estar dando más explicaciones de las necesarias, y eso, precisamente eso, tiene mucho que ver con lo que empieza a girar. No todos los fallos llegaron con gritos, y esta parte importa mucho, porque a veces la decepción entra en zapatillas, se sienta a tu mesa, te escucha con cara amable, y luego usa tus dudas para dejarte peor. He visto muchas veces esa escena en vidas reales. La persona que promete apoyo, desaparece cuando de verdad hace falta, y luego vuelve con una excusa tan pulida, que casi te hace sentir mal por haberlo notado. Si deseas que tu nombre vuelva al lugar que merece, escribe abajo: ya me toca lo bueno, suscríbete ahora y continúa conmigo, porque aquí se abre una puerta que no estaba abierta para nadie más. No me sorprende que haya días en los que dudaste de ti, porque cuando te repiten, con gestos o con omisiones, que exageras o que esperes un poco más, la mente se lía y empieza a negociar con lo que no debería tolerar. Pero esta lectura no viene a dejarte en la nostalgia, viene a mostrarte por qué lo que parecía una pérdida de tiempo, estaba empujando una corrección mucho más grande, una de esas que no se anuncian pero se notan. Veo conversaciones pendientes, no necesariamente largas, quizá una frase seca, quizá una negativa, quizá un gesto firme por tu parte, y ese movimiento sencillo cambia por completo la posición de fuerza dentro de tu entorno. Hay otra presencia alrededor, alguien que observó más de lo que dijo, una persona tranquila, quizá de trabajo, familia o amistad, que ha ido viendo el trato desigual, y pronto va a actuar de una manera muy concreta. Esto es importante porque la justicia que llega con tu nombre, no baja del cielo en abstracto, se mueve a través de decisiones, testigos, verdades dichas a tiempo, y pequeños actos que hacen imposible seguir fingiendo que aquí no pasó nada. La carta del pastor rojo abre un matiz que me deja helada, porque indica que uno de los que te fallaron no está tranquilo, intenta seguir con su rutina, intenta poner buena cara, pero le pesa haber ido demasiado lejos. Lo curioso es que no tiembla por remordimiento puro,
Tiembla porque siente que ya no controlará cómo se cuenta lo ocurrido, y cuando alguien pierde el control del relato, se le nota hasta al servir un café o al responder un mensaje normal. Quiero saber si también te pasa eso de notar un silencio raro, antes de que alguien se delate solo, porque esa sensación tan concreta, tan de piel y tripa, aquí no está llegando por casualidad. Hay una costumbre muy humana en ti, aguantar un poco más de la cuenta para no romper la paz, para no quedar como quien complica las cosas, para no discutir un martes tonto por algo que quizá el otro niegue de inmediato. Esa costumbre te ha hecho fuerte, sí, pero también ha permitido que ciertas personas pensaran que podían tensar la cuerda sin consecuencia, y ahí está el gran fallo de cálculo que esta lectura viene a corregir. Porque cuando alguien te subestima, no solo se equivoca sobre tu reacción, también se equivoca sobre la memoria de la vida, sobre cómo ciertas faltas acaban pasando factura, justo cuando más cómodos se sentían. Lo que ahora se mueve no tiene sabor a castigo vacío, tiene sabor a orden, a sitio recuperado, a esa escena con la que fantaseaste en silencio, cuando imaginabas que por fin se vería quién había sido limpio y quién no. Y aún así, lo más delicado no es solo la caída de quien falló, lo más delicado es que una verdad que parecía pequeña, va a encender la mecha exacta, justo en el lugar donde menos les conviene. Piscis, aquí la atmósfera cambia de golpe, porque lo que antes era sospecha empieza a tener forma, y veo que una persona concreta ya no consigue sostener la misma máscara, cuando está cerca de quienes conocen tu versión. Hay torpeza en sus movimientos, respuestas demasiado pensadas, una manera rara de mirar el móvil, de aplazar una conversación, de fingir normalidad, y eso encaja con algo que llevabas tiempo sintiendo sin poder demostrar. No era imaginación tuya esa incomodidad cuando entrabas en un sitio, y notabas que una charla se apagaba medio segundo, ni esa punzada al leer un mensaje aparentemente correcto, que dejaba un regusto feo. La justicia con tu nombre no empieza con un gran espectáculo, empieza cuando la mentira deja de coordinarse bien, cuando las excusas se contradicen, y cuando quien te falló descubre que la gente ya no escucha igual. Aquí hay una primera revelación importante, alguien creyó que podía colocarte como el problema, mientras tapaba su propio comportamiento, pero el desgaste de ese teatro ya se está viendo. Veo también el cansancio que arrastras, no solo por lo que pasó, sino por el esfuerzo de mantener la compostura mientras seguías cumpliendo, trabajando, atendiendo llamadas, sonriendo en reuniones, o respondiendo con educación a quien no la merecía demasiado. Eso agota de una forma muy concreta, una de esas que se nota en los hombros, en el sueño ligero, en la forma de abrir la nevera sin saber realmente qué ibas a buscar, porque la cabeza va llena. Dime abajo si también te ocurre que detectas quién no va de frente, por detalles mínimos, por una voz forzada, por una broma fuera de lugar, porque ese radar tan tuyo aquí está siendo más importante de lo que parece. La carta de la mujer laurel me enseña a alguien que no habla por hablar, una persona serena, muy observadora, que ha visto mucho más de lo que aparenta, y que en el momento justo va a inclinar la balanza con un gesto simple. Puede ser alguien mayor, o alguien de carácter firme, de esos que no necesitan montar una escena para dejar clara una verdad, y su presencia cambia bastante el rumbo de lo que estoy viendo. Lo interesante es que esta persona no llega a salvarte, llega a confirmar lo que ya eras, porque aquí no se trata de que otros te den valor, se trata de que el valor que tienes se vuelva imposible de ignorar. Hay otra persona, más inquieta, más de hablar sin pensar, que participó en el ambiente raro, quizá riéndose, quizá callando cuando debía frenar algo, y ahora siente que se le va a notar demasiado. Cuando dos personas con estilos tan distintos quedan tocadas por el mismo asunto, el relato se abre, se vuelve más difícil de controlar, y por eso siento que ya no estás solo, frente a una versión torcida de los hechos. Seguramente ha habido un día concreto, quizá reciente, en el que algo pequeño te hizo clic, una respuesta demasiado rápida, una indiferencia ensayada, una puerta cerrada a destiempo, y desde ahí empezaste a mirar todo con otra nitidez. Eso que parecía una tontería fue el hilo correcto, porque al tirar de él, aparecen conexiones que antes quedaban sueltas, como cuando encuentras un recibo, una fecha, o una frase repetida que cambia el sentido entero de una situación. Hay algo muy cotidiano en todo esto, y quiero saber si lo has sentido, ese momento en que relees un mensaje antiguo, y de pronto entiendes que no era frialdad casual, era una intención muy concreta. La carta del hombre tinta me pone delante una verdad parcial, y aquí sube mucho la intensidad,
porque habla de alguien que intentó escribir tu lugar con palabras ajenas, exagerando fallos tuyos, minimizando los suyos, o usando medias verdades para quedar por encima. No necesariamente fue una campaña enorme, a veces basta una frase soltada en el momento exacto, una insinuación, un silencio cómplice, o ese comentario con sonrisa que parece poca cosa, y luego hace daño durante semanas. Lo fuerte es que esa estrategia dependía de una idea equivocada, dependía de que siguieras justificando, de que no cambiaras de postura, de que dudaras de tu propia lectura de los hechos, y eso ya se ha roto. Ahora mismo percibo que estás más cerca de una claridad práctica, no de un consuelo bonito, y cuando esa claridad entra, te cambia la mirada, la voz y hasta la forma de decir que no. También veo que el entorno empieza a separar, casi sin querer, a quien actúa limpio de quien necesita manipular, y esa separación no se podrá disimular mucho tiempo. Hay personas que fallan por miedo, y hay personas que fallan porque les beneficia, y distinguir eso cambia muchísimo lo que permites a partir de ahora. Aquí aparece ese descubrimiento incómodo. Uno de los nombres que más te dolió no actuó solo por confusión. Hubo conveniencia, hubo cálculo, hubo un pequeño disfrute en verte cargando con algo que no era tuyo. Cuando esto se entiende, la rabia deja de ser niebla y se vuelve dirección, porque ya no gastas fuerzas intentando rescatar una versión ideal de quien te decepcionó, y ahí empieza tu verdadero alivio. Lo más delicado de todo es que esta situación no se limita a dejar mal a quien te falló, también te devuelve una autoridad interior, que quizá no sentías desde hace tiempo, esa que se nota cuando ya no necesitas convencer a nadie. De repente recuerdas momentos concretos, una sobremesa incómoda, una reunión rara, una promesa que sonó hueca, y entiendes que ya entonces había señales suficientes, solo que estabas intentando dar un margen noble. Esa comprensión duele un poco, claro, porque nadie disfruta admitiendo que vio venir algo, y aún así quiso creer otra cosa, pero también tiene una fuerza enorme, porque te saca de la duda. Y cuando una verdad así empieza a encajar por dentro, con esa mezcla de alivio y enfado que conoces tan bien, cuesta ignorar que algunas personas ya te estaban diciendo quiénes eran, solo que ahora por fin puedes verlo entero. Piscis, aquí está ya la parte que cambia el significado de casi todo, porque veo que uno de los mayores fallos contra ti no fue solo lo que hicieron, sino lo que intentaron provocar en tu imagen, en tu autoestima y en tus decisiones. No buscaban únicamente salir bien parados, buscaban que dudases al elegir, que pidieras menos, que te conformaras con migajas de atención, de reconocimiento, de respeto, y esa intención ahora queda al descubierto. De pronto, lo que antes parecía simple frialdad se vuelve estrategia, lo que parecía despiste se vuelve comodidad interesada, y lo que creías un malentendido empieza a oler a maniobra sostenida. Esto no significa que todo estuviera planeado al milímetro, pero sí que hubo personas muy cómodas, con el daño que se iba acumulando sobre ti, mientras ellas seguían como si nada. Y aquí viene lo fuerte, porque cuando esa comodidad se rompe, no solo tiembla quien actuó mal, también tiemblan quienes miraron hacia otro lado, creyendo que jamás les salpicaría. La carta de la novia hierro me corta el aire, porque habla de un momento de firmeza que no nace del enfado ciego, nace de haberte cansado de pagar un precio emocional por sostener relaciones, entornos o rutinas desequilibradas. Veo una frase tuya muy concreta, quizá breve, quizá dicha con una calma que impresiona más que cualquier grito, y esa frase pone a cada cual frente a su reflejo. Hay gente que soporta bien las lágrimas ajenas, pero no soporta la dignidad ajena, y cuando notan que ya no pueden tocar ciertos botones en ti, entran en una especie de pánico torpe que acaba delatándolos. Quiero saber si has sentido alguna vez esa paz extraña después de decir basta, porque parece miedo al principio, pero en realidad ya es libertad entrando por la puerta. Aparece además una motivación oculta muy clara, y necesito decirla con toda la delicadeza posible, porque hubo celos mezclados en este asunto, celos por tu forma de seguir, por tu fondo noble, por algo que transmites sin esfuerzo y que otros intentaron rebajar. A veces no es que quieran lo que tienes, es que no soportan que lo lleves con naturalidad, que sigas adelante sin hacer tanto ruido, que incluso herido conserves una luz difícil de fabricar. Esa envidia no siempre se muestra con ataques directos, muchas veces se disfraza de consejo, de broma, de prudencia fingida, o de preocupación exagerada para que tú mismo te recortes. Lo impresionante es que ahora esa motivación cambia la lectura completa de varios episodios, porque escenas que parecían aleatorias muestran una misma raíz,
una incomodidad vieja hacia tu brillo. Y cuando entiendes eso, dejas de culparte por no haber encajado en ciertos sitios, porque el problema nunca fue tu valor, fue la estrechez ajena para soportarlo. La carta del Padre Humo me señala a alguien que creyó poder manejar versiones enfrentadas, quedar bien contigo y con quienes te dañaron, y esa posición tibia ya no le sirve. Esta persona no necesariamente es mala, pero sí ha sido cobarde, ha preferido el descanso momentáneo a la verdad incómoda, y ahora nota que ese ahorro le va a salir caro. Hay una costumbre muy común en mucha gente, callar por no complicarse la tarde, y si conoces de cerca ese tipo de silencio, me encantará saberlo abajo, porque aquí tiene un peso enorme. Lo que me remueve de esta parte es la consecuencia real que empieza a dibujarse, porque no solo habrá una caída simbólica de quienes te fallaron, también habrá una reorganización práctica en tu vida. Puede verse en un distanciamiento definitivo, en una oportunidad que cambia de manos, en una conversación donde alguien por fin te da la razón, o en una decisión tuya que marca un antes y un después. Nada de esto depende de montar una guerra, depende de sostener la verdad lo suficiente, para que lo falso empiece a caerse por su propio peso, y eso ya está ocurriendo. Veo incluso que una puerta que antes parecía cerrada por culpa de esta gente, empieza a abrirse, precisamente porque ya no estás intentando agradar a quien no sabía valorarte. Hay una especie de alivio extraño en saber que no todo lo perdido era para ti, que algunas cosas tenían que irse para que pudieras recuperar criterio, tiempo, dinero o energía de manera mucho más limpia. También hay un giro inesperado, y aquí sube la temperatura de verdad, porque una de las personas que parecían más seguras, podría terminar exponiéndose sola, no por un castigo espectacular, sino por exceso de confianza. Cuando alguien se acostumbra a salirse con la suya, se relaja demasiado, habla de más, presume delante de quien no debe, o deja rastros que antes cuidaba mejor, y eso cambia todo. Dime si te reconoce esta escena tan real, alguien que se cree intocable, hasta que un detalle mínimo le desmonta el disfraz, porque eso mismo se está respirando alrededor de tu caso. Me queda una sensación muy concreta, de esas que no fallo cuando aparecen, y es que el impacto de esta verdad no se va a quedar en lo emocional, va a tocar tu día a día de una forma visible. Puede cambiar cómo duermes, cómo eliges compañía, cómo respondes a ciertos mensajes, incluso cómo administras lo que das y a quién se lo das, porque ya no habrá espacio para la ingenuidad cansada. Ese cambio práctico es la antesala de algo mucho mejor para ti, pero antes de saborearlo del todo, hay un movimiento cercano, muy cercano, que obliga a varios a recolocarse deprisa, porque la justicia ya no está llamando a lo lejos, está casi cruzando la puerta. Piscis, ahora sí la balanza se coloca a tu favor con una belleza serena, porque después de tanta confusión empiezo a verte recuperando terreno real, no solo paz interior, también respeto, claridad, e incluso oportunidades que antes parecían lejos. La caída de quienes te fallaron no se vive únicamente como un escarmiento, se vive como un desbloqueo en tu propia vida, como si por fin dejaras de cargar una mochila ajena, que te inclinaba sin darte cuenta. Hay una sensación de aire limpio, de volver a sentarte en tu sitio sin pedir permiso, de mirar ciertas situaciones y pensar con una media sonrisa, que ya no te hacen el mismo efecto. Esto puede tocar el trabajo, una relación, un asunto familiar o una amistad que se había contaminado, pero en todos los casos el resultado es parecido. Recuperas autoridad sobre lo que aceptas. Y eso, créeme, cambia mucho más que un vínculo concreto, porque cuando te reposicionas de verdad, hasta la manera en que otros se acercan a ti se transforma. La carta de la señora Alba trae recompensa clara, y no hablo solo de algo material, aunque también puede rozarlo, hablo del momento en que alguien valioso te ve con otros ojos, te abre una puerta, te cree, o te ofrece un trato más justo. Siento que esto llega después de una conversación importante, o de una decisión tuya tomada desde la calma, no desde el impulso, y por eso dura más, porque está bien asentada. Si ahora mismo sientes que estás aprendiendo a elegirte sin culpa, me gustaría leerte abajo, porque esa pequeña revolución íntima vale más de lo que imaginas, y aquí está marcando el comienzo de algo precioso. Veo oportunidades concretas acercándose poco a poco, primero como señales humildes, un mensaje distinto, una propuesta, un apoyo inesperado, una mejora en lo económico, o una noticia que cae justo cuando estabas a punto de cansarte. No necesitas correr detrás de todo, necesitas distinguir mejor,
Y esa es la gran victoria que te llevas de esta etapa, saber que sí, saber que no, y saber cuándo el silencio ya es una respuesta suficiente. También percibo un entorno más limpio, menos saturado de dobles intenciones, como cuando ordenas un cajón, y de repente encuentras espacio para cosas útiles que antes ni cabían. Hay alguien nuevo o renovado en tu círculo, una persona franca, de trato sencillo, que suma estabilidad en lugar de desgaste, y aunque no llegue con fuegos artificiales, te hace sentir descanso de verdad. Esa clase de compañía vale oro después de haber convivido con ambigüedades, porque te devuelve una referencia sana, una prueba concreta de que no todo el mundo viene a complicarte la vida. Quiero darte una orientación muy clara, porque aquí no basta con alegrarse por la justicia, también toca aprovecharla, y la primera clave es no volver a explicar demasiado, lo que ya has entendido bien por dentro. La segunda, poner límites simples y firmes, sin adornos, sin discursos infinitos, sin esperar que quien te falló valide tu dolor, para darte permiso de cerrar una puerta. La carta del guardián Trigo confirma estabilidad, una de esas que se construyen en cosas sencillas, pagar con menos ahogo, dormir mejor, recuperar apetito por planes pequeños, volver a arreglarte con gusto, o dejar de revisar una conversación 10 veces. Parece poca cosa dicho así, pero quien ha pasado por desgaste emocional, sabe que ahí empieza la verdadera reparación, en volver a habitar lo cotidiano con menos tensión y más dignidad. También veo que algo pendiente se resuelve a tu favor, quizá lento, quizá con pasos discretos pero firme, y eso te da margen para pensar en futuro sin esa presión pegada a la espalda. En temas de dinero y trabajo, hay mejoras si mantienes criterio, si no aceptas por desesperación lo que ya sabes que te resta, y si escuchas esa intuición sobria, que distingue entre promesa bonita y oportunidad real. En vínculos, la lección es igual de valiosa. Quien quiera estar cerca tendrá que demostrar coherencia, no solo palabras, y esa exigencia sana va a protegerte muchísimo en los próximos tiempos. Hay una escena que me emociona, porque te veo contando algo con tranquilidad, quizá a alguien de confianza, y notando que por primera vez no te tiembla la voz al nombrar lo que pasó. Ese detalle tan humano significa mucho. Significa que la herida deja de gobernar el relato, que el dolor ya no lleva el volante, y que tu versión de la vida vuelve a ser más grande que ese episodio. Y aquí llega la culminación bonita de verdad, porque la justicia con tu nombre no solo tumba a quienes te subestimaron, también te eleva a un lugar donde ya no necesitas perseguir respeto, lo inspiras. Quien te falló aprenderá por su cuenta lo que cuesta jugar con alguien limpio, mientras tú avanzas con una mezcla nueva de sensibilidad y criterio, una combinación que te vuelve mucho más fuerte y mucho más libre. Habrá días todavía raros, claro, porque el cuerpo tarda un poco en creer lo que el alma ya entiende, pero cada paso que des desde ahora irá confirmando que este cambio es real, útil y merecido. Antes de irme, me encantaría saber desde qué rincón me acompañas hoy, porque siento muy cerca tu momento, y me gusta imaginar el lugar exacto donde esta verdad te está encontrando. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Vuelve en la próxima lectura, porque lo mejor de tu camino ya no pide permiso para empezar.